Mensaje del día 2 de noviembre de 2012. Queridos hijos, como madre os pido que perseveréis como mis apóstoles. Oro a mi Hijo para que os conceda sabiduría y fuerza divinas. Oro para que, según la verdad de Dios, enjuiciéis todo lo que os rodea y os opongáis firmemente a todo aquello que desea alejaros de mi Hijo. Oro para que por mi Hijo testimoniéis el amor del Padre Celestial. Hijos míos, se os ha concedido la gran gracia de ser testimonios del amor de Dios. No toméis a la ligera esa responsabilidad confiada a vosotros. No aflijáis mi corazón materno. Como madre deseo confiar a mis hijos en mis apóstoles. Por medio del ayuno y de la oración, abridme el camino para que pida a mi Hijo que esté cerca de vosotros y para que por medio de vosotros sea santificado su nombre. Orad por los pastores, porque nada de todo eso sería posible sin ellos. Os doy las gracias. Bueno, ya sabemos el saludo que la Madre de Dios tiene para con nosotros, ¿no? La sencillez que ella tiene. Dice, como madre os pido que perseveréis como mis apóstoles. Y escribo un poquito y pongo, este trabajo que la Virgen nos pide no es nada fácil. ¿Sabéis por qué? Porque ser apóstol es ser testigo del amor de Jesucristo y dejarlo todo por el reino de Dios. Esto es lo que nos pide la Virgen, ser apóstoles. Y ser apóstoles efectivamente es dar testimonio, ser un testigo. Aquellos se creían que todo era muy fácil y además así lo era, porque todos estaban reunidos junto a Jesús y porque Jesús, cuando los encontró a muchos de ellos, les dijo, ven y sígueme y yo te haré pescador de hombres. Y aquellos se lo creyeron y lo dejaron absolutamente todo y lo siguieron. No se pensaron lo que seguiría después, solamente se vivieron aquel momento del encuentro con Jesucristo y lo dejaron absolutamente todo. Cuando empiezan a aprender todo lo que Jesús les va enseñando, pues viven la alegría del Espíritu. Y cuando Jesús sopla sobre ellos su Espíritu, que dice, Ruaj, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdoné los pecados les quedarán perdonados, a quienes se los retengáis les quedarán retenidos. Id por todo el mundo, anunciad la buena noticia, bautizando a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquellos se lo creen además. Y efectivamente reciben la fuerza del Espíritu Santo y salen con un impulso tan tremendo que todo eran bienes. Muchos de los que escuchaban a los apóstoles se convertían. ¿Por qué? Porque llevaban el fuego del Espíritu Santo y seguramente que las palabras que utilizaban y los gestos que utilizaban y las acciones se reflejaban. Eran hombres completamente distintos, no eran como el común de los mortales que ya habían visto, no eran como los maestros de la ley que imponían, no eran como los fariseos, no eran como los paganos, eran hombres completamente distintos. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios los había transformado, pero por una sola cosa, porque se lo habían creído. Se lo creyeron todos aquellos y entonces pudieron ser testigos. A tal grado pueden ser testigos que tienen la capacidad de donar la vida por el anuncio del Evangelio. Cuando Pedro va de camino huyendo de Roma, porque allí hay persecución y la persecución no nos gusta a nadie, cuando Pedro va huyendo de Roma, pues tiene aquella visión con Jesús, ¿no? Recordamos, porque está reflejado en una película, Quo vadis Domine, ¿a dónde vas, Señor? Voy a ser crucificado nuevamente a Roma y tú estás huyendo, tú te marchas. No, es allí donde se pide verdaderamente ser testigo del amor de Jesucristo, porque nos ha dado absolutamente todo, porque nos lo ha brindado todo. Y aquel cae en cuenta, Pedro, y regresa a Roma para ser crucificado también con todos aquellos cristianos que estaban siendo torturados y martirizados para dar testimonio del amor de Jesucristo. Cuando son martirizados, ya sabemos las clases de martirio que había en aquel entonces, pero no es lo que nos importa. Lo que nos importa es la actitud con lo que los cristianos anunciaban el reino de Dios, cantaban el Te Deum, cantaban los salmos y las glorias de Dios. Y me recuerdo que Nerón se molestaba mucho, me recuerdo porque lo he leído, Nerón se molestaba muchísimo, no estuve en aquel tiempo, ya podría ser yo un guerrero, un león, pero decía Nerón, ¿estos por qué cantan? Se están muriendo, los están matando y siguen cantando.
porque se han creído la gloria de Dios, porque son testimonio del amor de Jesucristo, porque abrieron su corazón a la semilla de la vida en plenitud, que es Cristo, que lo renueva todo, que lo purifica todo, que lo llena todo. Todo, Madre, todo lo hago nuevo, y aquellos se lo creyeron. Por lo tanto, la Virgen no nos pide nada fácil, lo que nos pide no es fácil, es difícil. Os pido que perseveréis como mis apóstoles. ¿Y por qué nos pide que perseveremos? Porque nos podemos encontrar como el mismo Pedro, huyendo de nuestra propia situación, huyendo de nuestros problemas y de nuestras debilidades. Podemos huir. Por eso la Virgen nos pide mucha perseverancia y fidelidad. Tenéis que ser apóstoles allí donde fuisteis plantados en el reino de Dios. Un día, antes de venir, de ser destinado aquí, estuve en una parroquia en la montaña, en el sur de México, y aquella era gente muy religiosa, pero también era gente un poco mala. Se dedicaban a cultivar la droga, era una parte del narcotráfico de México, ese que conocemos. Y había un hombre joven con 3 hijos pequeños. El mayor tenía unos 4 años, y yo le decía, él cultivaba la droga, ¿no? Y yo le decía, ¿por qué lo haces? ¿Por qué tienes que hacerlo? ¿No te das cuenta que cuando los cargamentos de droga bajan allí abajo, se mueren las personas, las familias se desintegran, se destruyen? Y me decía lo siguiente: Padre, porque no tengo quien alimente a mis hijos, ¿quién les va a dar de comer a ellos? Pues tú puedes trabajar, sabes otros oficios, y eres un hombre joven y eres listo. No, porque esto es más fácil de hacerlo. Digo, ¿pero cuánto ganas con una cosecha? Allí en México son 30.000 pesos, que es una miseria, en pocas palabras. Lo traduciré en euros y son como 1.500 euros. O sea, tiene que trabajar durante medio año para ganarse unos 1.500 euros. Y yo le decía, nunca saldrás de pobre, y tus hijos están contemplando lo que tú haces, y en definitiva es la muerte, es lo que están contemplando tus hijos. ¿Eso quieres para ellos? Pues entonces Dios me tendría que haber hecho rico para que mis hijos tuvieran todo, y a mí me tendría que haber hecho un artista, le dije, porque si no, no estuviera aquí en la misma tesitura en la que estoy yo contigo. Si Dios hubiese querido otra cosa para nosotros, nos hubiera puesto en un sitio completamente distinto, pero nos ha puesto aquí, a ti y a mí, para dar testimonio. Nos ha puesto allí. Algún día nos cambiará la vida, no lo sabemos, pero Dios hoy nos ha puesto aquí para que demos testimonio. Nos llevamos muy bien con aquel chico, no sé si al final dejó aquello, no lo sé, pero ojalá que lo haya dejado. Luego la Virgen continúa diciendo: oro a mi hijo para que os conceda sabiduría. Hay una mística mexicana que se llama Concepción Cabrera, Conchita Cabrera, la conocemos allí, y esta mística va teniendo revelaciones de parte de Dios, y Dios le va contando las virtudes y los defectos de los hombres, y escribe un libro precisamente de esto que se llama La oración activa, y en ella habla precisamente de la sabiduría, cómo Dios le va dictando lo que significa la sabiduría. Son como conceptos de los virtudes y de los defectos que el hombre puede llegar a tener, o que el ser humano puede llegar a tener. Y cuando contemplo lo que significa la sabiduría, a mí me gustó el concepto que Dios le dicta, que Jesús le dicta directamente a esta mujer, y dice: este don no consiste solo en el conocimiento perfecto de las cosas creadas. Es decir, no solamente compete a los libros, no solamente compete a la inteligencia humana que se lo pueda saber todo de principio a fin, sino que va directamente e ilumina el espíritu. Es decir, cuando nos dejamos iluminar por la sabiduría de Dios, hay cosas que no podemos narrar con nuestro propio intelecto, con nuestras propias palabras. Es Dios quien hace la función en nosotros para que nosotros podamos proclamar esa grandeza de Dios que se manifiesta en el hombre. Cuando entramos en la sabiduría de Dios, entonces tenemos conocimientos verdaderos de perdón, de misericordia, de amor, de ciencia divina. Entonces los tenemos porque nos han venido de parte de Dios. Dice, va directamente a iluminar el espíritu, tocante a las virtudes y a las gracias divinas. La sabiduría es una luz sobrenatural con la cual el alma conoce los secretos divinos
en orden a la gracia y al Espíritu, el don de la sabiduría, no sé qué he escrito aquí, porque lo he escrito además yo, el don de la sabiduría, y arranca al alma lo que la posee de las cosas terrenas, elevándolo por el conocimiento de la vanidad y vicio que hay en ellas al campo fecundísimo de lo espiritual y de lo divino. Más resumidamente, porque igual yo no me he enterado de lo que he dicho ahora mismo, pero más resumidamente, la sabiduría divina nos lleva a purificar todas aquellas cosas que no nos convienen para ir al encuentro del Señor. Es aquella que nos ayuda a depurar todo lo que no nos hace bien para ir al encuentro, al conocimiento del Dios grande, del Dios vivo que se hace presente en esta realidad a la que nos ha tocado vivir. Dice, ¿y qué significa fuerza divina? O las fuerzas divinas. Este don lo da el Espíritu Santo a las almas que son valerosas, que saben luchar contra sí mismas, tomar la cruz de cada día y negarse a sí mismo, dice San Lucas. Parece que esta virtud es solo para los débiles, pareciese, y es todo lo contrario, la otorga a todas aquellas almas que se esfuerzan cada día. Esta fuerza divina es la que sostendrá y ayudará a la lucha, al sacrificio, a la entereza, al perdón y a todas las virtudes guerreras y necesarias que debe de tener el hombre. La fuerza divina. Cuando invocamos la fuerza de Dios, cuando necesitamos, lo que dice aquí es muy, muy real. Parece que los más débiles son los únicos que necesitan la fuerza de Dios, y en realidad la necesitamos todos, pero el alma tiene que estar dispuesta a recibir esa fuerza de Dios. ¿Para qué? Para testimoniar. El ser apóstol con estas virtudes va muy unido. Tenemos que testimoniar porque nos cuesta mucho trabajo, y a mí el primero. Tenemos que testimoniar que conocemos a Jesucristo, y tenemos que testimoniar que le amamos. Que le amamos. ¿Dónde? Allí donde Dios nos ha puesto. A mí me da mucho dolor cuando tengo que bajar a Barcelona. Lo tengo que decir así. No me lo toméis a mal, ni mucho menos. Y me da mucho dolor porque llevo el clériman puesto y soy como una rata en medio de... Soy como el raro en medio de aquella... Y cuando voy solo me da temor. Entonces, me pongo a pensar yo lo siguiente. Así soy verdaderamente testimonio del amor de Jesucristo. ¿No es esto a lo que yo he sido llamado? ¿No es esto a donde Dios me ha puesto para dar testimonio? Sí. ¿Y por qué me escondo? ¿Por qué me pongo la bufanda? ¿Por qué me tapo? ¿Por qué me quito el clériman? ¿Por qué? Porque todavía no confío en la misericordia y en el amor de Dios. Pues un día, llegando a la Catedral de Barcelona, todo abrigado tal, me suena el móvil en aquel momento y se me acaba el mundo. Y lo saco rápido para apagarlo, pero antes digo, no puedo hablar, estoy en la catedral. Y viene una mujer hecha una fiera y me dice, ¿no sabe usted que en la catedral no se puede hablar por teléfono? Y yo le dije, ¿y no sabe usted que existe la caridad? ¿Se le ha olvidado? Aquella mujer no dijo nada en aquel momento, y no dijo nada porque aún todavía no caemos en cuenta de que tenemos que dar testimonio del amor de Dios. Aún todavía no caemos en cuenta de que tenemos que ser luz como aquellos primeros cristianos que los encendían como antorchas en medio de la calle y por la noche para que iluminaran los caminos. Aún no nos damos cuenta de que la Virgen nos pide que seamos sabios y que seamos fuertes. Aún no nos damos cuenta de que Dios nos sostiene, nos respalda, nos anima, nos protege, nos guía. Aún todavía no nos damos cuenta. Por eso la Virgen nos lo repite tantas veces. Por eso la Virgen quiere que seamos conscientes de todo esto que recibimos. Luego continúa diciendo, oro para que según la verdad de Dios enjuiciéis todo lo que os rodea y os opongáis firmemente a todo aquello que desea alejaros de mi Hijo. En la actualidad encontramos que los chicos son muy blasfemos, y uno de los pecados graves que el hombre se puede encontrar es la blasfemia. Uno de los pecados muy graves. Lo pondré así, quizá un poco atrevidamente, pero una blasfemia es más fuerte que un asesinato. El asesinato ya es grave de por sí. El asesinato
vas en contra de la criatura y la matas y no puedes restaurarle la vida y es muy fuerte. Pero una blasfemia aún es más fuerte. ¿Por qué? Porque vas directamente contra Dios. En el asesinato, en cualquier otro de los pecados que podamos cometer o encontrarnos, vamos en contra de la criatura y a través de la criatura ofendemos a Dios. Pero en una blasfemia ofendemos a Dios directamente y nos podemos encontrar esto en las reuniones. Yo me pasa muchísimo tengo que decirlo así, ¿no? Que me duele en muchas ocasiones, pero no soy capaz de defender el amor de Jesucristo, no soy capaz de decir, oye, basta, no se puede decir así, pero en los ambientes religiosos me lo voy encontrando mucho. Hay unos grupos de catecúmenos, tengo que decirlo así, los quiero muchísimo, pero cuando dan sus testimonios dicen blasfemias, y mira que se los he dicho muchísimas veces, y no puede ser así, no puede ser así. Dios nos pide un plus siempre y además nos lo pide porque podemos darlo y tenemos que ser capaces de enjuiciar todas aquellas cosas que no nos llevan al bien, que no nos llevan a contemplar a Dios. Tenemos que tener esa capacidad de denunciar, tenemos que denunciar en el buen sentido. Además, desde la perspectiva moral es necesario denunciar en el buen sentido aquello que no está bien, aquello que no nos hace bien. Un hombre lo repetía tanto, una blasfemia, que le decía, me haces daño, me haces daño. Una chica por Facebook, muy amiga, amante de Jesucristo, tal. Un día me encuentro una sorpresa de ver una fotografía haciendo signos satánicos y vestida de una manera espeluznante. Y le dije, ¿sabes qué? Ofendes a Dios continuamente. Quita esas fotografías. No pongas esos comentarios. Si tú verdaderamente sigues a Jesucristo, no tienes que dar testimonio. Esto no es cuando mezclamos, cuando no sabemos distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, aun cuando tengamos una buena voluntad que no nos basta, cuando no sabemos distinguir, entonces es mejor pedírselo a Dios. Entonces es mejor recurrir a Dios porque seguro que no nos equivocaremos. Es mejor recurrir a Dios y no hacerlo. Tenemos que dar testimonio. Dice la Virgen, oro para que según la verdad de Dios enjuiciéis todo lo que os rodea y pongáis firmemente a todo aquello que desea alejaros de mi Hijo. Continúa diciendo, oro para que por mi Hijo testimoniéis el amor del Padre Celestial. Hijos míos, se os ha concedido la gran gracia de ser testimonios del amor de Dios. Y yo creo que aquí el Señor no nos pone límites, todo lo contrario. Los esposos como esposos, los solteros como solteros, los sacerdotes como sacerdotes, las monjas como monjas, todos. Si fuimos llamados a este nivel, tenemos que dar testimonio de esto. Un día me ponía a pensar yo sobre aquella frase del Evangelio, al que mucho se le dio, mucho se le pedirá. Al que mucho se le dio, mucho se le pedirá. Y yo decía, pues a mí realmente Dios no me ha dado mucho. Pensaba en aquel momento, pero cuando contemplo el sacerdocio digo, pues me pedirá muchísimo, Dios me pedirá muchísimo. Y a los matrimonios les pedirá muchísimo más. Bueno, a todos nos pedirá, ¿no? En su medida. Y a cada uno le pedirá según su medida, efectivamente. Por lo tanto, tenemos que estar apuntados, tenemos que ser conscientes de lo que Dios nos va a pedir en su momento. Un sacerdote explicaba la historia de su vida. Él tuvo un accidente y murió. Y aquel sacerdote dice que fue a juicio con Jesús. Y Jesús le hizo 5 juicios de amor y de misericordia al fin y al cabo, pero él decía, yo os aseguro que no paséis aquellos 5 juicios. Me recuerdo de 3, porque no me recuerdo de los 5 juicios. 1, ¿cómo te has portado en tu vida como sacerdote? 2, ¿cómo has sido con el pueblo que ha sido encomendado para ti? ¿Cómo te has comportado con ellos? ¿Has sido testimonio? 3, ¿cómo te has comportado con la naturaleza? ¿Has cuidado la naturaleza, que es una obra de Dios? Los otros 2 no me los recuerdo, pero sí que recuerdo que decía el sacerdote, yo os aseguro que no aprobé todos aquellos juicios que Dios me había puesto. Y ojalá sean 5 solamente, ojalá sean 5 juicios, pero ya lo sabemos que tendrán que ser juicios de amor y de misericordia. Trabajo tenemos muchísimo,
Trabajo tenemos mucho, la mies es abundante, los obreros pocos. Enviad pues obreros a la mies para que haya frutos en abundancia. Continúa la Virgen diciendo: no toméis a la ligera esa responsabilidad, confiada a vosotros. No toméis a la ligera esa responsabilidad, porque las palabras efectivamente se las lleva el viento. Las palabras pueden venir y vienen una y otra vez, pero no nos podemos tomar a la ligera aquello que Dios nos propone. No nos impone, nos lo propone. Nos lo propone como un medio de salvación, como un medio de purificación, como un medio de ejemplo hacia las almas, a las más necesitadas. Cuando echamos una revisión a las cartas paulinas, cuando nos encontramos con las cartas juánicas y cuando nos encontramos con las cartas petrinas, entonces vemos que la tónica es la misma. La tónica es la salvación de las almas. La salvación de las almas. Todos estos que son apóstoles, testigos de Jesucristo, pues han vivido con Él y han absorbido todo lo que tenían que absorber de Él, han cogido todo lo que tenían que coger de Él, pues entonces dan testimonio, pero buscan a las almas, buscan almas para Dios. De esto se han encargado toda su vida y nosotros no estamos lejos de esa realidad porque también estamos llamados a ser testimonio para que las almas vengan al encuentro con el Señor. Esta parte me gusta. No aflijáis mi corazón materno. Me gusta muchísimo porque pues yo creo que la mayoría queremos a nuestra madre, ¿no? Y si es la Madre del Cielo, aún más. Cuando tenía unos 8 o 9 años, íbamos al colegio y allí nos hacían hacer unas manualidades porque se acercaba el Día de la Madre. Y en México el Día de la Madre es sagrado. Tenemos mucha madre allí. Y se celebra el día 10 de mayo. Sea a media semana, al principio o al final, el 10 de mayo. Entonces, en el colegio nos habíamos hecho unas manualidades para agradar a nuestras madres y yo era un torbellino. El apellido lo llevaba muy a flor de piel. Era un guerrero completamente. Y recuerdo que fui con mucha felicidad junto a mi madre, le dije: te he hecho algo, te hice un regalo. Y mi madre en aquel momento era una mujer muy débil, empezó a llorar y dijo: no quiero regalos, quiero que te portes bien. ¡Wow! Me dejó frío en aquel momento y me quedó para toda la vida. Y efectivamente es lo que nos pide la Virgen: no aflijáis mi corazón de madre. No sabéis lo que pasan las madres muchísimas veces. No sabéis el dolor tan tremendo y tan terrible que sufre una madre en silencio muchas veces. Muchísimas veces, y nosotros seguimos siendo los mismos malagradecidos de siempre y queremos comprarla con regalos y queremos comprarla con cosas, pero solamente nos pide una cosa: no aflijáis mi corazón de madre, no lo aflijáis, ni mucho menos. Sed gratos a mi corazón. Yo os quiero con todo. Una madre hace todo lo posible por tenernos bien, contentos y felices, y nuestra Madre del Cielo no es la excepción, todo lo contrario. Y nos pide una cosa: portaros bien. También nos lo pide ella: portaros bien. Nos lo sigue pidiendo cada día. Por lo tanto, aquellos que os cuesta llevar a vuestra madre en el sufrimiento, en el dolor, porque se han hecho mayores nuestras madres, muchas de ellas, aquellos que os cuesta poner a vuestras madres a vuestro lado, de soportarlas, porque a veces es la palabra correcta que se utiliza, de soportarlas, ponerlas junto a la Virgen María, y entonces podremos llevarlas junto a nosotros, podemos llevarlas. Nuestras madres nos dan consejos, nuestras madres nos apapachan, decimos allí, nos abrazan, nuestras madres lo hacen todo por nosotros, y nuestra Madre del Cielo aún más, aún más. Por eso digo que es una parte que me gusta mucho, ¿no? Cuando escuchamos este mensaje de parte de la Virgen. No aflijáis mi corazón materno. Como madre deseo confiar en mis hijos, en mis apóstoles, en aquellos que saben dar testimonio de todo lo que se les ha confiado, de todo aquello que se les ha dado. Por medio del ayuno y de la oración. Vuelve nuevamente, la Virgen es insistente y no nos deja, nos pide nuevamente que ayunemos. Y escribo aquí un poquito: María nos invita a orar y a ayunar, porque por medio de la oración
nos adherimos a Dios, nos unimos a Dios. Tiembla nuestro corazón cuando nos encontramos con Dios por medio de la oración. Nos sentimos felices, participamos del don de Dios, nos sentimos escuchados por Dios, nos sentimos queridos por Dios, porque Dios atiende a nuestras necesidades y escucha nuestra voz. Dice, y por medio del ayuno desprendemos nuestro corazón de las cosas que nos atan a las preocupaciones de este mundo. Es verdad, a través del ayuno nos despojamos, como lo decía en la otra charla, nos despojamos de todo aquello que nos sobra y que además no nos hace bien ni hace bien a los que están en torno nuestro. El ayuno nos lleva a una nueva libertad de corazón y de mente. Tenemos la capacidad con el ayuno de pensar mejor, de vivir mejor, de sentir mejor, de actuar mejor. Tenemos una capacidad más inmensa porque Dios lo ha querido así para nosotros, porque Dios lo ha querido así para nosotros. El ayuno es un llamado a la conversión dirigido a nuestro cuerpo. El hombre moderno y la mujer moderna de hoy pues va a hacer fitness para arreglar su cuerpo y hace dietas y también son nutritivas, y va al yoga y hace pilates y no sé, se sube por la muralla china también, el hombre y la mujer de hoy, para cuidar su cuerpo. Pero Dios nos propone algo más sencillo, y ni nos cuesta, ni tenemos que gastar además, no tenemos que desembolsar absolutamente nada porque nos lo tiene aquí mismo, y nos invita. Dice, el ayuno es un llamado a la conversión dirigido a nuestro cuerpo. Y no solamente recibimos el don de Dios, sino que encima nos purificamos y transformamos nuestro cuerpo. En otras palabras, es el proceso por el cual nos hacemos libres e independientes de las cosas materiales, y al liberarnos de las cosas externas a nosotros, nos liberamos también de las pasiones que encadenan nuestra vida interior. Una vez me pasó algo, eso me hizo ser como me dio a entender muchísimo del cómo estoy atado a las cosas materiales, ¿no? Y un día al salir de la parroquia iba yo muy contento, como los pitufos allí cantando, y llevaba un llavero que es en forma de monedero, con las llaves todas guardadas, contento en la mano lo llevaba. Una vez que había ido a Roma me había comprado un llavero que me costó 75 céntimos, maravilloso, era un Cristo que colgaba, color plata. Iba feliz yo por la calle y en eso se me acerca un indigente, un rumano, un chico rumano, y me dice, padre, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Bien, padre. Me gusta tu Cristo, ¿me lo regalas? No, es mío, no te lo puedo dar. Es mío. Es que me gusta muchísimo, lo he visto y me gustó mucho y quiero ponérmelo en el pecho. Le dije, no sirve para llevar en el pecho, es un llavero, un colgante. Tú necesitas un colgante, entonces te buscaré uno y te lo pondrás en el pecho. No, es que me gusta ese que llevas tú. Yo dije que no, ese es mío, además va muy bien, se ve muy bien en las llaves. Era un signo de cristiano, al fin y al cabo, se ve muy bien en las llaves. Y en un arrebato lo cojo y se lo doy y digo, qué miserable soy, en pocas palabras, qué miserable soy, cómo me he aferrado a 75 miserables céntimos, cuando es la felicidad de aquel indigente que vive en la calle y que necesita una palabra de consuelo, una palabra de aliento, que necesita un signo de que Dios está presente también allí en la miseria, en la necesidad, y yo no se lo niego, y yo no se lo estoy negando. ¿Cómo es posible? Miserable. Y aquello me hizo pensar muchísimo en las cosas de este mundo y en las cosas del cielo. Cuando Jesús se dirige al joven rico, un hombre que lo tenía todo, había heredado muchísimo, además instruido en la ley, cumplidor de los mandamientos, y le dice, Señor, también tenía su corazón puesto en el cielo, vamos a decirlo así, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde, cumple los mandamientos. Y el chico dice, ya los cumplo. Cumplo desde pequeño los mandamientos porque me los han enseñado, ya los cumplo. Pues entonces ve a vender todo lo que tienes, repárteselo a los pobres y vienes y me sigues. Es importante que atesoremos tesoros en el cielo, le dice Jesús a aquel chico, y aquel chico se va
desencajado, triste porque tenía muchos bienes y no era capaz de desprenderse de ellos. Pero continúa el texto y uno de los apóstoles, el primero de todos, Pedro, va a decirle a Jesús: ¿y qué nos va a tocar a nosotros por dejarlo todo? ¿Qué nos va a tocar a nosotros por dejarlo absolutamente todo? Y Jesús responde: ay, Pedro, aquel que deja casa, familia, padre y madre por mí y por el Evangelio, no se quedará sin recompensa. No se quedará sin recompensa. Lamentablemente nos han enseñado a estirar la mano, y a nosotros primero que a ninguno, para poder recibir. Queremos recibir algo que se vea, que se sienta y que suene. Además, nos han acostumbrado a esto, a recibirlo todo. Nos han enseñado a dar poco, muy poquito. Nos han enseñado a dar muy poco. Todo lo que tenemos es nuestro y de nadie más. Todo lo que tenemos es nuestro y Dios nos pide algo más, ¿no? Nos pide que demos un paso más adelante. Por lo tanto, esta nueva libertad en nuestro cuerpo dará lugar a nuevos valores. Hasta nos hará sonrientes y amables. El ayuno nos libera de ciertas ataduras y nos da la felicidad para gozar la misma felicidad, llenarnos de felicidad, del amor de Dios. Abridme el camino para que pida a mi Hijo que esté cerca de vosotros. Esta es la intención de la Virgen. No quita el dedo del renglón, insiste una y otra vez. Fijaos qué digna intercesora tenemos en nuestra vida. Menos mal que nada, ni más ni menos que la Virgen María, que intercede cada día por nosotros, cada día. Y para que por medio de vosotros sea santificado su nombre. No busca privilegios la Virgen, busca que su Hijo brille en los corazones de todos, a tal grado que podamos decir como San Pablo: ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí, es Cristo quien ha triunfado en mí, es Cristo quien me ha arrancado de mis egoísmos y se ha implantado en mi corazón y va dando frutos en abundancia, frutos de santidad, frutos de amor. Orad por los pastores. Esta es otra parte que me gusta muchísimo. Orad por los pastores, porque nada de todo esto sería posible sin ellos. Porque nada de todo esto sería posible sin ellos. Cuando decía que el Señor nos ha confiado mucho, entonces tenemos que dar mucho. Y hablábamos hace un momento de los antitestimonios de los sacerdotes, que son muy crueles y que duelen mucho, efectivamente. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de todo esto que la Virgen nos ha dicho. Nos hemos olvidado de cada día encontrarnos con Dios, aun cuando celebramos la Eucaristía y tenemos lo más sagrado en nuestras manos, aun cuando Dios nos ha dado caricias de su amor, aun cuando hemos volteado hacia atrás y hemos visto lo que Dios ha hecho en nosotros, aún así nos hace falta dar más testimonio a nosotros. ¿Por qué? Porque quizá no nos lo hemos creído del todo. No lo hemos creído del todo. Esta es una parte, Ahora voy a otra parte que también me interesa muchísimo. Y dice la Virgen no menosprecia a los sacerdotes, al contrario, mis hijos predilectos nos llama la Virgen María, y esto para nosotros tiene que ser un gozo muy grande. Y cuando llama a alguien al sacerdocio, lo llama por algo. Tendrá más cualidades, menos cualidades, sabrá hablar mejor o peor, será más alto, más bajo, será más gordo, más flaco, es igual, será de cerca o de lejos, es igual. Lo ha llamado para ser sacerdote, luz que irradia luz. ¿Por qué? Porque tiene lo más sagrado en sus manos, porque tiene a Jesucristo cada día y se puede alimentar del don de Dios que es Jesucristo, y repartirlo a manos llenas a todos aquellos que se acercan con un corazón contrito, con un corazón humillado. Es igual. Cuando la gente critica a los sacerdotes, es muy duro esto, en el buen sentido de la palabra lo digo, cuando debería de rezar más por ellos. Sor Emanuel lo va diciendo mucho cuando habla de los sacerdotes. Deberían de rezar más por ellos, por los sacerdotes, más que juzgarlos. Ya estará Dios para juzgarlos. ¿Se equivocan los sacerdotes? Sí, son humanos y se equivocan muchísimo.
se equivocan muchísimo, pero alguien se ha preocupado por su soledad, alguien se ha preocupado por llevarles algo, alguien se ha preocupado por rezar por ellos, alguien se ha preocupado por su formación en el seminario, alguien se ha preocupado por rezar porque haya más sacerdotes, alguien se ha preocupado por su ser sacerdotal, alguien se ha preocupado por sus tentaciones, alguien se ha preocupado por los pelos de su cabeza, alguien se ha preocupado por ellos, en realidad, alguien se ha preocupado. Me recuerdo que una vez, esto me dio mucha luz también, teníamos en el seminario un profesor laico buenísimo, un hombre excelente, joven, doctor en su materia, filósofo, con una pedagogía impresionante. Y me gustó mucho lo que dijo aquel día. Dice, fue un día a tal iglesia, me encontré un sacerdote joven, porque somos los que fallamos más, me encontré un sacerdote joven, hacía una homilía pésima, y yo, como me lo sabía todo, le podría haber dicho a ese sacerdote, esto va así, 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 este es el método que usted tiene que seguir para hacer esto, esto y aquello. Usted puede decir esto, esto y aquello. Ya se lo podría haber dicho. Dice, pero en aquel momento me acordé de que era cristiano. Me cerré la cremallera de cristiano, me puse aquella chaqueta de cristiano, me la puse y disfruté la Eucaristía, porque al fin y al cabo iba a encontrarme con Dios, no con el sacerdote. El sacerdote es un mero instrumento para que la gracia de Dios baje y será más tonto, más listo, pero la gracia de Dios no se limita, ni mucho menos. No somos quienes para limitar la gracia de Dios. No somos quienes. No somos nadie para limitar la gracia de Dios, pero sí hemos hecho una elección libre y voluntariamente para servir al Señor en santidad y justicia. ¿Nos hace falta dar más testimonio? Pues sí, nos hace falta dar más testimonio. ¿Nos hace falta estirarnos más? Sí, nos hace falta estirarnos más. ¿Nos hace falta pedir porque haya más vocaciones y sacerdotes? Sí, nos hace falta mucho pedir porque haya sacerdotes. Dice la Virgen María, orad por los pastores, porque nada de esto sería posible sin ellos. Quiere decir que somos una pieza fundamental en el reino de Dios. Quiere decir que somos necesarios y que tenemos que creerlos en el buen sentido, no con vanidad. Tenemos que creérnoslo como tiene que ser. Somos necesarios para acercar a todos aquellos a la misericordia de Dios. Si no hay sacerdote, no hay Eucaristía. Si no hay sacerdote, no hay perdón de los pecados. Si no hay sacerdote, no hay muchas cosas en realidad. Y tenemos que planteárnoslo desde esa perspectiva. Tenemos que rezar mucho por los sacerdotes, mucho. Tenemos que amar a nuestros sacerdotes. Fijaos bien, tenemos que amar a nuestros sacerdotes. No porque necesitemos de cariño. Ya tenemos un día una mujer, bueno, esto sí que lo puedo decir. Una mujer me envía un mensaje al móvil y me dice, estoy enamorada de usted. Yo digo, bueno, estará ciega esa mujer seguramente. Y le contesto yo el mensaje porque me atreví a contestarse y le digo, ¿cómo te atreves? Si yo tuviese que estar enamorado de una mujer, tengo que estar enamorado de la Virgen María. Y voy para allá. Voy para allá. Quiero enamorarme de ella a tal grado de que nadie me pueda apartar de su amor. Este es el mero sentir humano. Este es el mero sentir humano que nadie lo ve. Y el sentir divino es el que Dios quiere para nosotros. Quiere también llevarnos al cielo, a nosotros como sacerdotes. Es el camino de purificación que hemos aceptado libremente para poder llevar las almas al cielo y para nosotros, detrás de ellas, poder llegar hasta Dios, contemplar la gloria de Dios. También queremos contemplar la gloria de Dios nosotros. Os pido encarecidamente, rezad por nosotros, rezad mucho por nosotros, que no nos olvidemos en vuestras oraciones, que estemos siempre presentes y si podéis cada día mejor. El fundador de nuestra orden, Operarios del Reino de Cristo, decía que no os vayáis a la cama sin antes haber rezado por las vocaciones sacerdotales. Y efectivamente, la mies es abundante, los obreros pocos. Rogad al dueño de la mies que envíe obreros a sus campos. Y la Virgen lo pide, orad por los pastores. Termina. Os doy las gracias. Os doy las gracias.
Qué alegría poder escuchar todas estas palabras y que la Virgen nos las vaya presentando, ¿no? Son un alivio para nuestra alma, un descanso para nuestra alma. Vamos a pedirle a Dios pues que nos haga ser, ya sé que son mucho lo que nos pide la Virgen en cada mensaje, por lo menos intentar conseguir uno, por lo menos uno, pero bien hecho, uno, ya sea sabiduría, ya sea oración, llámese ayuno, llámese defensa de la fe, llámese oración por los sacerdotes, llámese como se llame, pero por lo menos uno, que podamos alcanzar, uno, bien hecho. Que la Virgen nos bendiga, pues. Es que ya se me acabó el rollo, ya no tengo, creo que estamos al tiempo, mira. Una tentación, se me ha olvidado el reloj, no sé por qué, pero se me ha olvidado, no sé, lo vi pero no lo cogí. Agradeceros nuevamente y ha sido una experiencia maravillosa para mí como sacerdote. Al principio, cuando Oriol me lo dijo, dije que sí inmediatamente, pero después, como le dije a Ignasi y a Mercé, después cuando te vas dando cuenta de lo que has aceptado, dices, trágame tierra, ¿qué es lo que he hecho? En pocas palabras, pero estoy muy contento porque me encuentro en un ambiente de oración, en un ambiente de fraternidad, en un ambiente de encuentro con Dios. Y os agradezco mucho su paciencia, os agradezco esta atención que habéis tenido para conmigo y esta invitación. Agradezco a Dios pues que me dé un poquito de luz y a la Virgen María le agradezco que me proteja y que nos proteja a todos. Ignasi, muchísimas gracias otra vez. Y bueno, pues continuamos con este ambiente de retiro. Ahora tendremos la adoración.